Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a quitarnos esto que estamos en nuestra burbuja. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa favorito, Los Evangelios de Fon Lucifer en Hablemos de Historia. Recuerden las medidas de bioseguridad, por favor, esto no ha terminado, no bajemos la guardia. La cosa todavía está complicada en algunos países, ¿ok? Hoy vamos a conversar un poquito sobre un personaje histórico, un héroe de la patria, condecorado nada más y nada menos que con la Cruz de los Libertadores, uno de estos guerreros grandiosos sin los cuales se hubiese dificultado muchísimo nuestra gesta de la independencia. Este personaje pues que lamentablemente perdió la vida en circunstancias trágicas, oscuras, fue nada más y nada menos que Leonardo Infante, el oriental, el hombre fuerte de los llanos orientales, que nació por allá por la ciudad o el pueblo de Charaguamal, al sur del estado Monagas, por allá más o menos en junio del año 1798, conocido como el Negro Infante, hombre de llano, hombre recio, hombre fuerte, negro fornido, macizo, de hierro, indomable, una fiera criada en la faena del llano, una fiera para domar fieras, como diría un historiador por ahí más adelante, ¿no? Él estuvo concebido y estuvo criado para enfrentarse a las fieras de la independencia, las fieras españolas como Monteverde, como Zuazola, como todos estos conquistadores que vinieron pues a hacernos tanto daño. El Negro Infante estaba pues curtido en la faena del ordeño, de la siembra, del arrío de ganados. Era un jinete desde niño, se tiraba en los ríos, en el Orinoco, domaba bestias, cabalgaba potros salvajes. Realmente un hombre completo pues en todo lo que tiene que ver con lo que se conoció después como el llanero y su lanza. Joven ya, pues más o menos ahí como a los 14, 15 años, empieza pues a formar parte de nuestras huestes libertadoras bajo las órdenes de nada más y nada menos que del general Santiago Mariño, que era pues otro domador de fieras. Con Santiago Mariño ve sus primeras escaramuzas en las riberas del Orinoco, al sur del estado Anzoátegui y el estado Monagas, que como se conoce hoy en día. Luego de Mariño salta a las órdenes de otro aguerrido general de nuestra gesta independentista, como fue el general Pedro Saraza, el grande guariqueño Pedro Saraza, que nada más de mencionarlo a uno se le paran los pelos. Este general aguerrido de todo el centro de nuestro departamento del norte, lo que hoy en día se conoce como el estado Guárico, el estado Cojedes. Con el general Saraza pues libra algunos combates de importancia, estuvo presente en la mayoría, casi todos los encuentros de la primera época, en el año 17, 18, estuvo presente en el primer Carabobo, estuvo presente en las batallas de Oriente, en las riberas del Orinoco. Luego, después de haber servido bajo las banderas del general Saraza, pasa nada más y nada menos que a las órdenes del general José Antonio Páez. Páez lo tenía en mucha estima, al igual que Saraza y al igual que Mariño lo consideraban un elemento súper importante, porque el hombre estaba comprometido realmente con la causa de la libertad. Recuerden que viene de ser hijo, Infante es hijo de negros libertos. Estos personajes son interesantes. Más adelante ojalá tengamos la oportunidad de hablar de ellos en un programa, porque estos negros libertos realmente eran indomables. Prácticamente se sentían que nadie, absolutamente nadie, podía decirles nada. Eran altaneros, eran agresivos, no se detenían ante nada, eran valientes, dada esa misma condición de libertos que tenían en la época en que estaba pues todavía la esclavitud en la mayoría de los territorios de las antiguas colonias españolas, y ellos pues automáticamente al ser libertos se sentían con todos los derechos y con razón, incluso más que los demás. Eso les daba como un plus
de aguerridos, le daba como un plus de hipertérritos en cuanto a el resto o el conjunto de la sociedad a la cual pertenecía, ¿no? Infante, pues, indudablemente, con todas estas virtudes y con todos estos genes en su sangre, los explotó al máximo y con ellos se ganó sus charreteras, el respeto de generales como Mariño y como Páez, y el respeto y la consideración de todos sus compañeros durante los diferentes combates y en las diferentes etapas de la guerra de la independencia. Ya posteriormente también se ganaría las simpatías del Libertador, a quien le salvó la vida en uno de estos combates en la Vuelta de los Toros. El hombre tenía así como una visión, conocía hacia sus compañeros, curtido en estas labores del llano. Él sabía, pues tenía así como el llanero, ese instinto, esa malicia, esa mirada profunda que podía penetrar en el alma de los demás y saber qué estaban pensando. Ese era el Negro Infante. Increíble este ciudadano, este coronel de nuestro ejército. Infante olió que algo estaba pasando en uno de los campamentos por allá por la Vuelta al Toro y descubrió que había en proceso un atentado en contra de la vida del Libertador Simón Bolívar. Agarra su caballo, se lo entrega al Libertador y dice: Libertador, váyase, y yo lo consigo más tarde en el camino, pero váyase de aquí porque van a atentar contra su vida. Bolívar monta el caballo, escapa y efectivamente ya venía el comando español que iba a penetrar en el campamento para asesinar al Libertador, y ellos venían de una pérdida de uno de esos combates en donde estaban bajos de guardia, en donde estaban bajos de municiones. Infante enfrenta al comando español, los vence, los derrota y luego escapa también a encontrarse luego con Bolívar. De manera que el Libertador, pues, más adelante le agradecería por este gesto heroico, por haber salvado la vida al padre de la patria. Bueno, luego va como dije anteriormente, a servir bajo las órdenes del general Páez en los llanos occidentales, en donde participa nada más y nada menos en la batalla de las Queseras del Medio. En esta batalla Páez, admirado, asombrado por las cualidades guerreras y la ferocidad del hipertérrito comandante Infante, lo asciende al grado de coronel efectivo en plena batalla y al final de la batalla le regala su caballo, que era un gesto, pues, muy noble, era un gesto de admiración en aquella época. Cuando un guerrero regalaba su espada o regalaba su caballo, era un símbolo de respeto y de admiración al compañero de armas por su desempeño en la batalla, en este caso en la batalla de las Queseras del Medio. De manera que Infante sale, pues, del territorio venezolano a las órdenes del Libertador ya, y se incorpora a la campaña libertadora que va, pues, hacia la Nueva Granada. Pasa el páramo de Pisba ya a las órdenes del Libertador. Es uno de los héroes que logra vencer el frío, el páramo. Recordemos que viene de los llanos surorientales, las riberas del Orinoco, donde estamos hablando de temperaturas de 34, 35 grados centígrados a la sombra, para luego enfrentarse a temperaturas bajo cero en el páramo de Pisba y todos los combates posteriores que van a venir en las tierras granadinas. Con el Libertador, pues, llega al pantano de Vargas bajo las órdenes de la división del general Anzoátegui, y empieza a tener algunos encontronazos con algunos personajes que más adelante, lamentablemente, esto le va a traer consecuencias. Entre ellos con el general Santander. El general Santander, pues, no disfrutaba de mucha popularidad dentro de estos llaneros aguerridos, estos llaneros fuertes, estos llaneros mal hablados, estos llaneros que no tenían ningún tipo de educación, eran iletrados, eran analfabetas, y que su única virtud y su única bondad y sus únicas características era esa fiereza que tenían para la guerra. Estaban hechos para la guerra, eran hombres de guerra, pero no eran hombres de letras, no eran hombres de libros, y hubo sí algunos roces, algunos choques con el general Santander, al cual el coronel Infante muchas veces le llamó cobarde en público
delante de muchas personas, y por supuesto Santander era un hombre con cierto rencor, guardaba así a veces algunas bajas pasiones que más adelante la veremos. Llegamos al Pantano de Vargas, una batalla súper importante, la antesala a la batalla de Boyacá, súper importante. Se dice que Santander sufrió de cólicos nefríticos. Al parecer el vicepresidente sufría así de alguna enfermedad de cólicos y no participó en la batalla. Esto pues por supuesto fue interpretado por estos llaneros, por estos hombres recios, como un acto de cobardía. Estos hombres eran hombres que se montaban en el caballo con una lanza, prendidos de fiebre, con un brazo fracturado, con heridas, con cualquier enfermedad, y no le importaba nada, y iban a la batalla porque sí, era vencer o morir. Por supuesto, ellos no comprendían cómo un general, como su superior, sufría alguna enfermedad. Ellos lo veían como debilidad, inmediatamente lo interpretaban como cobarde y lo gritaban a los cuatro vientos. En el Pantano de Vargas, Infante se luce. Ahí hoy en día les recomiendo a los que no conocen este hermoso monumento que lo visiten allá en nuestra hermosa Boyacá. Boyacá es la joya de la corona. Eso es entre Paipa, Sogamoso, todo este sector, Cómbita, más o menos unos 45 minutos de la hermosa ciudad de Tunja, está el monumento de la batalla del Pantano de Vargas. Un monumento realmente impresionante, que desde lejos se ve unas escaleras que como si estuviera subiendo al Olimpo, y ves esa epopeya de llaneros en bronce con lanzas saliendo de un peñasco de concreto. Realmente es una obra de arte sin ningún lugar a duda, que no tiene nada que envidiarle a las obras de arte europeas y de otras latitudes. Nosotros tenemos dentro de nuestro territorio suficiente material con que competir ante otras naciones por los galardones de la belleza y los galardones de la gratitud, sobre todo a nuestros hombres y nuestros héroes de la gesta independentista. Así que sale pues este coronel aguerrido de Vargas, triunfante, con todos los honores, ascendido ya pues a coronel efectivo, con el batallón de Anzoátegui, que era el batallón más brillante, la división del general Anzoátegui, sirve bajo las órdenes de este magnánimo general, que pues lamentablemente después de la batalla de Boyacá, donde también se lucen, fallece. Ya hablaremos también a su momento del general Anzoátegui. En la batalla de Boyacá, Infante encuentra agazapado fuera de la línea de combate, fuera de la primera línea de fuego, a Santander, y se dice, no hay pruebas de ello, pero se dice, testigos presenciales, Oliari lo comenta, el comandante Rook también parece que lo percibió, lo vio, cuando Infante ve a Santander agazapado y lo agarra por la charretera y le dice: cobarde, ven a ganarte las charreteras en el fuego, no estés agazapado. Esto fue una vergüenza que pasó Santander, de la cual nunca se pudo curar, y esto le traería consecuencias más adelante al pobre negro Infante. Terminada pues la batalla de Boyacá, iniciada pues la República, y eliminado Barreiro y todas las fuerzas españolas que estaban dentro del territorio gran colombiano, hay ahí una separación, entran triunfantes a Bogotá, llegan los momentos de las premiaciones, de los galardones, de las fiestas, de los convites, de los tedeum en las iglesias. Infante pues disfruta de todo esto por un corto tiempo y luego parte hacia el sur. La mayoría de los libertadores regresan a Venezuela para emprender la recta final hacia Carabobo, e Infante es designado bajo las órdenes de Flores a ir a Pasto, y todo lo que es el sector, las batallas de Popayán, el Cauca, las batallas de Pasto, que ya hemos hablado de ellas, y tendremos otra segunda parte de esta zona tan complicada como lo fue Pasto, ¿no? Realmente muy complicada toda esta guerra de guerrillas que se llevó a cabo en el sur del país. En Popayán, ya más o menos por el año 2021, cuando contaba con 25 años,
Otro personaje de estos personajes oscuros que abundan en nuestra historia, del cual también hablaremos más adelante, en esa época coronel, a realista, posteriormente se pasó a las filas patriotas, un gran error estratégico de nuestra parte. En esa época coronel del ejército realista, José María Obando, un personaje nefasto, increíblemente tirano y déspota, lo embosca, hace una emboscada con un batallón realista en las afueras de Popayán, en el río Quilcane, y Infante es herido. Lamentablemente pues pierde una de sus piernas, lo llevan detenido a Pasto. El comandante se apiada de él por las heridas, lo dejan al abandono pensando que iba a morir producto de esas mismas heridas, y logra escapar. Se regresa a Bogotá, se refugia en un hospital y pues prácticamente ahí termina la carrera militar, una brillante carrera de este aguerrido e hipertérrito coronel de nuestra independencia. Y pues ya dado de baja, pensionado, se queda en la ciudad de Bogotá. Es algo que nunca he comprendido. Infante era hombre de tierras calientes, era un hombre oscuro, de tono de piel, y pues supongo yo que en algún momento pensó haber regresado a su tierra o a tierras más calientes, pero no. Infante se queda a vivir en la ciudad de Bogotá. Recuerden que por el alto grado, Infante estaba dentro de los 20 oficiales de mayor graduación del ejército patriota. No estamos hablando de cualquier chéchere, no, estamos hablando de uno de los oficiales con mayor número de condecoraciones, con la Cruz de los Libertadores de Venezuela, de Colombia, con la medalla de Boyacá, herido de guerra, héroe de guerra. Es un personaje importante, ¿no?, dentro de la gesta emancipadora. Ahora bien, entra a vivir en una sociedad que prácticamente no lo comprende. Estamos hablando de la Bogotá del principio del siglo XIX, una Bogotá como la mayoría de las ciudades en donde los negros pues eran esclavos, eran muy pocos los libertos. El proceso de liberación de esclavos estaba recién empezando y no se conocía hombres de color en las altas esferas de la sociedad. Eran mal vistos, eran execrados, lamentablemente. Estas cosas pues hay que decirlas porque son historias, son cosas que realmente pasaron y son parte de la evolución, ¿no? Entonces Infante pues se queda en Bogotá, en un barrio de clase media como lo es el barrio de San Victorino, que todavía existe, está al sur de la Plaza de Bolívar, detrás de lo que hoy en día es la Alcaldía Mayor de Bogotá. Toda esa área hacia esa parte sur de la plaza es lo que se conocía como el barrio de San Victorino. A las afueras del barrio de San Victorino, como sucede pasar en las ciudades, en los pueblos, siempre a las afueras del pueblo están las cantinas, están los lupanares, están los lugares sórdidos, los centros de apuestas, los botiquines, los bares. Y bueno, Infante, un muchacho de 25 años, héroe de guerra, pensionado, tal vez algo frustrado porque una herida le cortó pues esa secuencia de éxitos que fue cosechando durante su vida. Hubiese llegado a general, él sabía que hubiese llegado a general tal vez en la próxima batalla, y eso de alguna manera genera frustraciones, ¿no? Frustraciones que cada ser humano las libera de diferentes maneras. En el caso de él, pues se entregó a la bebida, se entregó a la vida de las mujeres cariñosas, y se la pasó pues de lupanar y bar y lupanar y todas estas piezas y todos estos salones de los bajos fondos del sector de las afueras de San Victorino, en donde se metió en muchos problemas, en donde ganó muchos enemigos. Ahora bien, es importante que entendamos algo. Yo he leído por ahí a muchos historiadores, y he leído por ahí a muchos sinvergüenza narcochavistas, y he leído también por ahí a algunos separatistas, porque todavía entre nosotros hay separatistas. Dentro de nosotros hoy en día yo tengo amigos
que son separatistas, que todavía no entienden y no comprenden la magnitud de lo que significa la unión gran colombiana, empezaron así a escribir cuentos y fábulas de que la sociedad bogotana odiaba a los venezolanos, de que a Infante le pasó lo que le pasó porque era venezolano, de que en San Victorino no querían a los venezolanos y había un odio encarnizado en contra de los pobres venezolanos que vivían en Bogotá y ¿cómo es que dicen los chavistas? La oligarquía bogotana quería que se fueran y quería, si había una división. Esto es mentira. Simple y llanamente, señores, amigos míos, esto es falso desde las 4 esquinas de la ciudad de Bogotá. Nunca existió tal xenofobia por los venezolanos en la ciudad de Bogotá y nunca se segregó a Infante por ser venezolano. A Infante le pasó lo que le pasó, primero que nada por su color, como hemos dicho, pues era un negro liberto. Los negros todavía no eran 100% aceptados en la sociedad y había mucho perjuicio por el color de la piel. Aparte de esto, el hombre, pues lamentablemente, era bebedor. Cuando se tomaba más de 4 tragos era extrovertido, era chicharachero, hacía rifirrafes con mujeres, hacía escándalos, realmente perturbaba el orden social de San Victorino y pues tuvo problemas con muchísimos vecinos por temas de falda, por temas de alcohol, por temas de vicio, por apuesta. El hombre no era bien visto. El hombre pues prácticamente se tiró la fama. Disfrutó de su fama y la tiró por un abismo tras una botella de alcohol, y puede ser que hoy en día con un tratamiento psicológico lo hubiesen corregido y lo hubiesen salvado y rescatado de esto, ¿no? Estamos hablando de un hombre con un background impresionante, con la Cruz de los Libertadores a cuesta, un héroe de guerra. Pero lamentablemente pues las sociedades no ven esto. Las sociedades ven es un negro escandaloso que está causando problemas, y pues ahí empezaron las complicaciones para Infante. Una noche en casa de la señora Carmen Espejo, que era una casa de citas, una casa convertida pues ahí entre botiquín y burdel, sobrio, de los bajos fondos, saliendo de San Victorino, en uno de esos callejones donde Infante frecuentaba a la hija de Carmen. La hija de Carmen se llamaba Marcela. Marcela, pues una joven muy linda, en la flor de la juventud, de vida ligera, parece que jugaba con Infante y a su vez con Pedro Perdomo, otro teniente venezolano. Y estos hombres pues se tropezaron una noche y entre sonrisas con la pícara joven, y se creó un rifirrafe y se creó ahí una escaramuza, y Pedro era teniente, por supuesto debía así un respeto al coronel, y para evitar mayores complicaciones, porque ya Perdomo sabía quién era Infante, ya Perdomo conocía a Infante, eran vecinos de San Victorino, y para evitar problemas se fue. Dejó así la cosa y se fue. Bueno, al día siguiente amanece boca arriba en el río de San Francisco. Encuentran a Perdomo muerto y pues adivinen. Infante. Inmediatamente pues todas las miradas voltearon a donde Infante. Infante estaba esa noche con un amigo con el que él siempre bebía, que se llamaba Jacinto Riera. Jacinto Riera también fue otro veterano de guerra, no tan condecorado como Infante, pero que también andaba con él, era su compadre, pues era su amigo, andaban para arriba y para abajo de fiesta y búrdeles. Los detienen, los llevan, los interrogan. Marcela, la dueña del bar, ella dice que Perdomo salió corriendo, y entonces ya ella automáticamente se cae de un solo plumazo la tesis de que Infante lo persigue para asesinarlo, porque Infante es cojo. Infante caminaba a duras penas con un bastón. Como si el hombre sale corriendo, este lo alcanza y le da muerte en un río. Perdomo también era un hombre fuerte, entonces ya pues había una inconsistencia. A Infante se le lleva a juicio por la simple suposición de que él fue el que los mató, y porque alguno que otro por ahí dijo que sí, que lo vieron, y realmente todos estos interrogatorios fueron ilegales. Todo esto fue un teatro que se montó para condenar al pobre Infante por multitud de razones.
Pero la razón principal que se maneja es que Santander, que ya era vicepresidente, que ya disfrutaba del poder absoluto de la ciudad de Bogotá, estamos hablando del año 1824, donde ya el Libertador no estaba dentro del territorio nacional, y la máxima autoridad era Santander. Parece que Santander pues era la mano que mece la cuna en aquel momento, y se recordaba de aquellos insultos que le hizo Infante durante toda la campaña libertadora, cuando lo llamaba cobarde. Infante se tomaba 3 tragos en público y gritaba que Santander era un cobarde, echaba el cuento de que él lo agarró por la pechera, y todos estos chismes llegaban a oídos de Santander, que por supuesto era un tipo vanidoso. Santander era un hombre de pocos, de poca chanza, de poco chiste, no le gustaban este tipo de cosas, y pues fue creciendo dentro de él un desprecio y un odio hacia Infante, y en este momento pues le cayó como anillo al dedo el momento preciso de vengarse. De manera que esto se hizo un juicio, esto fue escandaloso, no habían pruebas, se llama un consejo de guerra que ni siquiera tenía que haberse llamado, porque no había la suficiente cantidad de pruebas para que se diera un consejo de guerra. En la Bogotá de la época, una Bogotá de 45 mil habitantes, todo se sabía, entre pasillos, corredores, los periódicos en la época, los editores de los periódicos eran Azuero, eran Florentino González, que eran amigos de Santander, y por supuesto magnificaron e hicieron así cualquier cantidad de barbaridades en la prensa. El primer consejo de guerra está compuesto nada más y nada menos que por Vicente Azuero, está compuesto por un coronel de estos que sale por ahí de la nada, llamado Encinoso, y está compuesto por el coronel Obando. 4 personas hay por Restrepo. De estos 4, 2 votan a favor de la pena de muerte, y uno vota a favor de que es inocente, y el otro Restrepo vota a favor de prisión. Por supuesto, esto se queda en tabla. Llaman a otro personaje para que forme parte también del Consejo de Guerra. Incluyen a José Joaquín Gori. José Joaquín Gori vota a favor de la pena de muerte, entonces ahí ya consiguen una mayoría de 3-2, ya llevan la sentencia donde el jefe de Peña, que Peña también es un personaje de peso, un personaje importante, del cual hablaremos más adelante, y que va a jugar aquí un papel clave en toda esta situación. Peña se niega a firmar la sentencia porque la considera inconstitucional. Peña le dice: yo no voy a firmar eso, es un adefesio jurídico, ustedes están buscando es sacrificar a un héroe de guerra. El Consejo de Guerra es inconsistente, es ilegal, porque él es coronel del ejército, y para juzgar a un coronel en el Consejo de Guerra tienen que haber 2 generales por ley. No firma la sentencia, se tira a nulo, el Consejo de Guerra se declara nulo, y Santander, junto con Azuero y junto con otro personaje nefasto, que después lo fusilarían también, como Soto, que quería serrucharle el puesto a Peña en la Alta Corte de Justicia, se inventan una leguleyada y consiguen a 2 generales de estos que eran chupatintas. Un general más o menos simbólico. Bueno, me están avisando que tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte comercial acá a través de sus evangelios de Font Lucifer, cortesía de la Fair Nails en la ciudad de Tunja. La Chicken y la Kakun delicateces con la Goy Chef, ahora al estilo franchute. Vamos a un corte y ya volvemos, mis queridos amigos.